Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Sí. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo, vamos, aún es tiempo, aún es tiempo, de cambiar tu vida. Jueces capítulo 7, versículo 1. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 7, versículo 1 dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y vuelvo a repetir el versículo 2, dice: Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Jueces capítulo 7, versículo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a compartir este mensaje y yo lo titulé, hermanos, si eres uno de los 300. Amén. Si eres uno de los 300. El libro de Jueces, hermanos, nos habla, hermanos, del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel no tenía, hermanos, reyes. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, hacía lo que bien le parecía. Aún sabiendo y conociendo los mandamientos, los estatutos que Jehová le había dado a Moisés. Amén. Y así Moisés se los dio a todo el pueblo. En ese tiempo, hermano, en el libro de Jueces relata que el pueblo de Israel vivía conforme ellos querían. Practicaban como ellos querían. Vivían como ellos les parecía bien. Tomaban decisiones conforme a lo que ellos creían, pensaban, decían. Y usted sabe, hermanos, que nosotros como hijos de Dios no podemos hacer todo lo que queremos, sino que tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, Israel, hermanos, desobedecía a Dios. Vivía conforme, ¿verdad?, a sus gustos, sus placeres, sus decisiones, porque no tenían un rey, no tenía quien les dijera. Y la Biblia nos habla que Josué, hermanos, ya tenía 110 años. Recuerde que Moisés no entró a la tierra prometida, sino fue Josué, porque Moisés murió. Y entonces Jehová escogió a Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que yo estaré contigo, ¿verdad?
todo el tiempo. Entonces le dejaron el cargo a Josué, y Josué, siendo de 110 años, dice la Biblia que él partió con el Señor. Él murió, hermanos. Y entonces, hermanos, ahí en el capítulo 2, versículo 6, le voy a compartir para que usted tenga más en claro esta introducción que yo le estoy compartiendo. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra que él había hecho por Israel. Entonces, después de la muerte de Josué, hermanos, de 110 años, toda la generación del tiempo de Josué, hermanos, usted sabe que también fueron muriendo, y entonces surgió otra nueva generación en la cual dice que no conocían, ¿verdad?, a Jehová ni lo que Jehová Dios había hecho en su pueblo, en los milagros de la opresión de Egipto donde los había sacado. Y así suele pasar también hoy en los tiempos, hermanos, de nosotros, hermanos. Esperemos que nosotros como padres podamos transmitir siempre, hermanos, los principios bíblicos, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, para que nuestra generación y la generación de ellos, hermanos, no les vaya a suceder lo que le pasó aquí, hermanos, a la siguiente generación después de Josué. Dice que no conocían a Jehová, que sí, quizás, hermanos, les hablaron, pero quizás a lo mejor no quisieron nada con Dios. Entonces ellos no tuvieron ni una experiencia, como digamos, de opresión. Ellos no habían pasado una experiencia de esclavitud. Ellos no habían tenido una experiencia, hermanos, de trabajar demasiado sin quizás tener un pago adecuado. Pero sí, hermanos, la generación de Josué hacia atrás, hermanos, tuvieron que pasar todo eso, hermanos. La opresión, la esclavitud en Egipto, vivir 40 años en el desierto, hermanos, y sin entrar en la tierra prometida, porque de la generación de Josué para acá sí pudieron entrar, pero de la generación de Moisés, hermanos, la mayoría no entraron porque fueron rebeldes, fueron desobedientes. Entonces dice la palabra, hermanos, que murió Josué de 110 años. Y toda esa generación de la generación de Josué también partió con el Señor, y hubo una generación que no conoció a Jehová ni los milagros que Jehová hacía. Y durante ese transcurso, ese tiempo, en ese lapso, hermanos, de vida que ellos tenían, hermanos, había un problema, hermanos, en Israel, que ellos, hermanos, hacían deliberadamente lo que bien les parecía a ellos. No había un rey, no había quien les dijera lo que estaba mal, no había quien les diera dirección. Ellos vivían como un pueblo esparcido, hermanos. Y entonces, hermanos, la historia narra, hermanos, que ellos tenían que conquistar ciertas ciudades, ciertos pueblos, y entonces Dios, hermanos, les entrega en las manos, ¿verdad?, a esas tribus, a esos pueblos, hermanos, donde ellos conquistaron, hermanos, a Jerusalén, a Hebrón, a Adonibesec, conquistaron también a Debir, y así sucesivamente, hermanos, conquistaron esos pueblos para poder obtener la tierra que Dios les había prometido. Pero al transcurso del tiempo, hermanos, Dios le habla a ellos, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera:
Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Significa que ellos no habían estado en un conflicto, en una guerra después de esa generación de Josué. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Amad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, hebeseos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Entonces, hermanos, en ese tiempo, en ese libro de Jueces, hermanos, nos enseña, nos habla que Israel, hermanos, iba en una decadencia espiritual, hermanos. Iba en pos de dioses, hermanos, paganos. Y por eso, hermanos, estas naciones, hermanos, Dios permitió que Israel no las derrotara, no las conquistara, porque esa generación nueva tenía que experimentar esa guerra, hermanos, para saber apreciar la grandeza y el propósito y glorioso, hermanos, triunfo de Dios. Al igual, nosotros como cristianos, hermanos, estamos bajo la gracia. Amén. Estamos bajo la gracia. Y Dios nos ha llamado a la libertad. Pero en ocasiones, hermanos, nosotros o la iglesia del Señor se atreve a vivir esa libertad en un libertinaje, en el cual un libertinaje es cuando yo empiezo a hacer cosas en lo cual a Dios no le agrada. Y entonces, hermano, Dios no permitió que estas ciudades, estas tribus, estos pueblos, hermanos, no fuesen destruidos, porque con esos mismos pueblos Dios iba a hacer a Israel, hermanos, que tuviera guerra para poder buscar a Dios. Haga de cuenta que era como un aguijón. Amén. Entonces dice ese versículo, en el versículo 6 dice, y tomaron de sus hijas por mujeres. Empezaron a mezclar, hermanos, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. No solamente, hermano, los hijos y las hijas empezaron a casarse, hermanos, a mezclarse, sino cayeron en el error de creer en los dioses paganos, hermanos. Y eso suele pasar, hermanos, que cuando uno no tiene la enseñanza, la disciplina, el conocimiento de Dios, puede caer en un engaño, hermanos. Oh, esto no es pecado, pastor. Esto sí es pecado. Al pecado, hermanos, algunos no le llaman que es pecado. Ya lo que no es pecado le llaman pecado. Una confusión. Entonces, hermanos, vemos que de repente Israel tiene una guerra, hermanos, y Dios les entrega a ese pueblo y tienen victoria. Y dice la Biblia que les dio, en esa victoria tuvieron paz 20 años, hermanos. Israel tuvo paz 20 años, hermano. Como en ocasiones nosotros como evangélicos, como cristianos, ¿verdad? Todo está bajo control. No se preocupa uno de nada. Todo está bajo control, ¿verdad? No busca a Dios. Todo está bajo control, no se levanta a orar a la madrugada. Todo está bajo control, no oramos a la medianoche o a las 3 de la mañana o ni siquiera leemos la Biblia. Cuando está todo en paz, hermanos, así era Israel. Pero de repente, hermanos, volvían a caer en el error, en la desobediencia ante Dios. Y otra vez se levantaba, hermanos, otra ciudad para quererles quitar, hermanos, el fruto, el cultivo, sus bienes a Israel, hermanos. Y caían, hermanos, como prisioneros y ese pueblo, hermano, esa tribu los volvía a oprimir, hermanos, y era cuando volvían a clamar a Dios. Y así Dios empezó a levantar, hermanos, jueces, profetas,
para que Dios pudiera, hermanos, hablarle al pueblo y así liberarlos. Y nuevamente volvieron a caer en otra opresión, hermanos, de otra tribu, hermanos, pagana. Y dice la Biblia, hermanos, que pegaban gemidos, gritos a Dios para que los liberara. Y Dios, hermanos, los entregó en sus manos y los liberó. Y dice la Biblia que tuvieron 40 años de paz, hermanos. Imagínense, 40 años. Amén. Cada año para Dios son 1000 años. Y 1000 años, hermanos, un día para Dios son 1000 años. 365 días del año. ¿Cuánto viene siendo, hermanos? Mucho. Pero también 1000 años. 1000 años para Dios es un día. Y un día para el Señor son 1000 años. O sea que para el Señor la matemática, hermanos, ¿verdad? Es diferente. Después, hermanos, Israel vuelve a caer, hermanos, otra vez en la desobediencia. Y dice que fue más grave, más peor, hermanos. Y entonces, hermanos, los oprimían, los maltrataban, los golpeaban, los ofendían, los subajaban. Y igual, hermanos, volvieron otra vez a clamar a Jehová, a gemir a Jehová. Y dice la Biblia, hermanos, si usted lee el libro, hermanos, va a comprender y entender y a leer las historias y las guerras de cada, hermanos, situación que Israel tenía que enfrentar. Y dice que hubo otra vez otra guerra, hermanos, para que Dios lo liberara, hermanos, y Dios lo liberó. Y tuvieron 80 años, hermanos, de paz. Pero ¿qué volvió a suceder, hermanos? Que vuelven a caer en el mismo error, en la desobediencia. Bien sencillo se lo voy a poner. Cuando todo va bien, cuando todo marcha bien, hermanos, en la vida, nosotros como evangélicos, como cristianos, hermanos, no nos preocupamos de nada, hermano. Caemos en la confianza, hermanos. Nos confiamos absolutamente, hermano. Por eso, hermano, Dios permite que de repente, hermanos, venga, hermanos, una zarandeada para que despertemos y nos pongamos a orar. Busquemos a Dios. Por eso hay evangélicos, hermanos, a nivel mundial, que algunos, hermanos, se desaniman y dicen, bueno, a mí me dijeron que ser el evangélico era de gloria en gloria. Era de maravilla en maravilla. Yo pensé que el ser evangélico y cristiano no iba a haber problemas, hermanos. O hermana, usted me ha hablado del amor del Señor, pero pensé que todo iba a ser de maravilla. Pero en realidad, hermanos, quieren llevar un evangelio muy fácil, hermanos. Creen que el ser evangélico cristiano, hermano, usted se va a llevar de maravilla la vida, le va a caer las bendiciones del cielo, hermanos, sin tener que mover un dedo, hermanos. Quieren un evangelio fácil, hermanos. Pero en realidad el evangelio no es fácil, pero tampoco es imposible. Para ser un hijo de Dios no es imposible, hermanos. Porque si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, dice el Señor, yo sanaré su tierra. ¿Quién? El Señor, hermanos. Dice, si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra, hermanos. Y muchas cosas más que Dios puede hacer. Entonces, hermanos, había un problema ahí con Israel de la generación después de Josué que no conocían a Dios. Por eso nuestro trabajo como padres, o que tenemos hijos, y también como padres espirituales que les hablamos del evangelio a otras personas, a otros hermanos, necesitamos inyectarles, impartirles el verdadero evangelio de Jesucristo, hermano. Por eso, hermanos, hay pruebas, hay luchas en nuestra vida, hermano, porque si sabe Dios que nos quita esas pruebas, que nos quita esas luchas, si nos quita esos problemas, hermano, téngalo por seguro que nos volvemos más perezosos de lo que a lo mejor algunos ya somos. Y no buscamos a Dios. No buscamos al Señor, hermano. Por eso, gloria a Dios por los problemas. Gloria a Dios, hermanos, por las zarandeadas que en ocasiones nos llevamos, hermano. Porque si no, hermanos, imagínense que todo fuera de maravilla, hermanos. No buscaríamos a Dios. Pero el problema es que cuando hay problemas, situaciones en la vida, hermanos, nadie las quiere, hermano. ¿Para qué soy evangélico? ¿Para qué soy tu hijo, Señor?
Si tú dices que me amas y mira lo que me está pasando y lo que me está sucediendo. Hermanos, si el Señor tiene el poder, hermano, para solucionar cualquier situación, solo que a veces no lo quiere hacer porque sabe que si lo hace, usted ya no va a venir de rodillas ante los pies del Señor. Ya no va a venir ni a la iglesia a congregarse. Pastor, pero yo puedo orar en mi casa. Mentira, hermanos, en ocasiones no se puede orar igual como si fuera en la iglesia, hermanos. Por eso, hermanos, como cristianos, como evangélicos, hermanos, tenemos que comprender y entender que gracias a Dios por los problemas, por las dificultades, por X situación, hermanos, el Señor, hermanos, imagínense que nos diera todo de maravilla, mesa servida, en charola de plata, con un chorizo ahí, hermanos, una longaniza frita y unos huevos rancheros como los del sábado, gloria a Dios. Imagínense, hermano. No, si ya le dije al hermano Plata que vamos a hacerlo más seguido para que haya más huevos rancheros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, Israel vivía de esa forma. Regresamos al capítulo 7, en el cual vamos a entrar en el punto, gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios inició levantando, hermanos, a hombres de Dios, a mujeres de Dios. Empezó a levantar, hermanos, jueces para liberar a su pueblo. Uno de ellos fue, hermanos, parece que el hermano menor de Caleb, si no me equivoco, Otoniel, donde conquistó a Debir y a Barak, Débora. Y en esta ocasión vamos a hablar de Gedeón. Dice aquí la palabra en el capítulo 7, dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aró, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Versículo 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha librado. Otra vez estaban en opresión, hermanos. Y Dios levanta a Gedeón. Y Gedeón, hermanos, iba con un ejército, iba con un pueblo grande. ¿Sabe cuántos eran, hermanos, los que iban a pelear? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe? Eran 32,000 que iban con Gedeón. 32,000. Y en el verso 2 le dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Fíjese, quizás Gedeón dije: un momento, Señor, tú dices que yo los voy a liberar, pero ahora me dices que son muchos los que vienen conmigo, es mucho pueblo, Señor, entonces ¿cómo voy a derrotar a mi enemigo? Y hoy nosotros, Señor, si yo ganara tanto por quincena, Señor, ya no me preocuparía de nada. Señor, si me diera un aumento mi patrón, Señor, me compraría ese carro nuevo que tanto quiero. Señor, si tuviera mi compañía, si fuera un businessman, todo sería mejor, más chévere, dormiría más horas y tendría yo mis trabajadores. Señor, el pastor, ¿verdad?, si tuviera 200 miembros, ya no trabajaría. Y algunos, ¿verdad, pastor? Tiene muy poca gente en su iglesia y la verdad, pues mejor me voy. Oiga, disculpe, ¿usted anda buscando a la gente o usted anda buscando la presencia divina del Espíritu Santo de Dios? O buscamos a la presencia divina del Espíritu Santo o buscamos
que haya más gente, porque la gente no nos va a solucionar un problema, la gente, los hermanos, no nos van a bendecir, no nos van a dar lo que necesitamos, pero tampoco, hermanos, los hermanos, las hermanas nos van a llevar al cielo, que nos va a llevar Jesucristo, el Salvador. Entonces, hermano, Gedeón se ha de haber preguntado: oye, Señor, pero ¿cómo voy a liberar entonces a tu pueblo si tú dices que es mucho pueblo? O sea, Señor, tú vas para atrás y yo quiero ir para adelante. Yo pienso que estos 32,000 que vienen conmigo, estos hombres, con esto la hacemos. Si tuviera una iglesia grande, con eso la hacemos, hermanos. Si yo pensara así, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, ahí es el problema donde el pueblo del Señor, a nivel mundial, hermanos, creemos que nomás tengo un billete, Señor, no me van a alcanzar para las tortillas. ¿Cómo de que no van a alcanzar para las tortillas, hermano? ¿Quién quiere que usted vaya a la tortillería y se lo regale de parte del Señor? Por eso no voy a la tortillería, Señor. Sí, porque está poniendo la confianza en el billete, el único que tiene, hermanos, pero no está poniendo la confianza en el Señor. Entonces, versículo 2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. Oh, no, yo no necesito ir a la iglesia, tengo mi compañía, tengo suficientes ingresos, mi esposa es gerente, mi esposa es business lady, she makes a good money. ¿Sí me entienden, hermano? Todo, hermanos, que tuviera todo, hermanos. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Y luego decimos: si yo tuviera tanto de dinero, me iría para mi país, a México. Hermano, y aunque lo tuviéramos, hermanos, ese no es la felicidad, hermanos. Por eso el Señor ni nos da mucho ni nos da poquito, hermanos. Ni nos da mucho, hermanos, para que nos olvidemos de su nombre, ni nos da poquito para que renieguemos, hermano. Entonces, hermanos, dice aquí la escritura, dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Lo que quería decirle, o lo que le estaba diciendo Jehová a Gedeón, para que Israel, hermanos, no se levantara el cuello y dijera: ¿cómo que Dios, que Jehová nos libró si nosotros lo hicimos todo? Como algunos, ¿verdad?, que ponen la confianza en su propia persona. Oh, yo soy Pancho Pistolas, ahorita lo arreglamos. I can do this. Y lo ve que está bien fácil. I can do this, I can handle it, I'll do it. Y a la hora del momento, hermanos, de la situación, está más deprimido, está más triste, está más afligido y desesperado, que quizás ni Dios cree que le haya escuchado su oración. Por eso, hermanos, es triste que uno ponga la confianza en uno mismo. No confíe en usted mismo, confíe en Dios. Confiemos en el Señor. No vinieron los hermanos hoy, pues se apaga, hermanos. Entonces usted depende de los hermanos. Usted depende de las hermanas, de los que vengan. Yo no dependo de los que vienen, yo dependo de lo que Dios va a traer, hermanos. A los que Dios va a bendecir, hermano. Yo no soy su Dios. Yo no soy Dios de nadie, yo soy su hermano, yo soy su pastor. Y continúa, hermano, la escritura dice que el pueblo era mucho, hermanos. Entonces lo que Dios quería que ellos dependieran de Dios, hermano. Y lo que Dios quiere, hermanos, que usted y yo y los hermanos que nos ven por Facebook dependan del Señor, hermanos. Que aunque vean, hermanos, que la situación es muy complicada, hermanos, que confíen en Dios con todo su corazón, con toda su alma, hermano. Que no confíe, hermano, en los miles de dólares o el dinero que tiene en el banco, las propiedades que tiene en el banco, porque puede venir, hermanos, un terremoto y destruye todo, hermano. Se queda sin casa, se queda sin terreno.
ni lo que tiene en el banco, hermanos. Confiemos en el Señor, hermanos. Porque algunos, hasta por lo que tienen en el banco, no pueden dormir, hermano. Si no tienen, no duermen. Si tienen, tampoco duermen, hermanos. Que se lo van a robar, que se lo van a quitar, que se va a quedar sin nada, que a lo mejor los del banco se van en quiebra, etcétera, hermanos. Y dice aquí la palabra, hermano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso hay algunos hermanos que por alguna razón tienen buenos bienes, tienen suficiente ganancia, son ricos, son millonarios, pero ellos dependen de lo que tienen, no dependen, hermanos, de Dios. Pero el día, hermano, que se termine todo eso, hermano, no van a tener nada, ni a Dios lo van a tener. Continúa, hermanos. Entonces lo que Dios quiere, lo que Dios les estaba enseñando a ellos, que no quería que se levantaran el cuello, hermanos. Que no, igual usted y yo, que no el pastor diga, fíjese, hermanos, le voy a poner un ejemplo, hermanos, que el pastor diga, esta iglesia creció porque el pastor. Señor, reprenda al diablo, hermanos, porque entonces estaríamos en un problema. Amén. Esta iglesia va a crecer, pero porque el Señor va a hacer su obra a su debido tiempo. Y Él va a ir añadiendo, hermanos, los que han de ser salvos. Versículo 3, hermanos, dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gala. Desde el monte de Gala. Y dice aquí, hermanos, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Pastor, se están yendo. ¿Dónde están? Ya somos poquitos. ¿Qué ha de haber pensado Gedeón? Bueno, Señor, pero ¿qué no es mejor con los 32,000, Señor, que derrotemos a los madianitas? ¿Qué no es mejor, Señor, que todos juntos le demos bola a estos madianitas impíos, inconversos, hijos del diablo? Sí, hermano, pero bueno, Dios le dijo, bueno, que los que tengan miedo se levanten de madrugada y se regresen. ¿Será que realmente ellos habían tenido temor, hermanos? Sí tuvieron temor, hermanos, pero también así mismo Dios les pudo haber dado la valentía, el valor, el denuedo, con el poder de su Espíritu Santo, porque es su pueblo. Y el Señor lo hizo no para avergonzarlos, sino lo hizo, hermanos, para mostrarle la gloria y el poder de su nombre. Y es lo que quiere mostrarnos a nosotros, el poder, hermanos, y su gloria, para que nosotros podamos honrar su nombre. Entonces se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. Versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, y Gedeón dijo, ¿y ahora qué el Señor me va a decir? Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, Señor, pero si ya me quitaste 22,000. Ya me quitaste 22,000. Aún es mucho el pueblo. Y le dice el Señor, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Wow. ¿A quién le gusta que lo prueben? ¿Le gusta que el Señor lo pruebe, hermano? No, a nadie nos gusta, hermano. Porque en ocasiones, hermanos, es dura la prueba. Pero sabe que en esa prueba, hermano, Dios nos está forjando, nos está afirmando, nos está enseñando. No para que andemos todo el tiempo, hay otra prueba y deprimido y triste. No, hermano, es para que me levante en el nombre de Jesús. Confíe en mi Rey, confíe en mi Señor, confíe en mi Salvador. Él tiene el poder. Me voy a postrar de rodillas, voy a orar, voy a clamar, voy a gemir para que me envíe una legión de ángeles, arcángeles, querubines, Señor, con espada para pelear, Señor. Gloria a Dios. Wow, pastor, qué fe tan grande. No, no es tan grande, es como la de un grano de mostaza nada más. Sencillo, hermano. Pero todo lo que declare con su boca, todo lo que confiese con su boca, eso va a ser.
Si usted dice, estoy triste, usted está llamando la tristeza a su vida. Estoy deprimido, usted está llamando la depresión a su vida. Si llama la amargura, se va a amargar, hermano. Tiene que decir, estoy bendecido, estoy próspero, estoy sano, Señor. Hay victoria en tu nombre, Jesús. Y aunque no tenga ni un centavo en la bolsa, hermano, hay victoria, Señor. Aunque no tenga un techo, Señor, declaro que hay un techo, Señor. Declaro que tengo una casa, Señor. Amén. Y aunque lo digan que lo van a sacar de Estados Unidos, Señor, en tu nombre, Padre Santo, te pido que me cubras, que me guardes, que me protejas y que me hagas invisible. ¿What? Invisible. ¿Qué es mago? No, no es mago el Señor, es el Todopoderoso, hermanos. Sí, hermanos, sí, yo sé que en el transcurso y en el tiempo del problema, la situación, la dificultad, siente que, hermanos, hasta dice, usted no sabe lo que estoy sintiendo porque usted no lo está viviendo, pastor. ¿Cómo no? Si de repente también nos aprietan las tuercas que están flojas, los tornillos que ya se quieren salir, o a veces cuando uno se quiere bajar de la cruz, hermano. Nomás que pues uno no pega el grito con ustedes porque pues uno ya sabe para dónde, hermano. Con el Señor, de rodillas. Yo he aprendido algo, hermano. Yo digo, si voy con el hermano a decirle mi problema, lo único que puede hacer es escucharme y orar. Pero a lo que el Señor me ha enseñado es de que yo tengo que venir con el Señor a presentarme. Aquí estoy, Señor, pues la regué. Señor, perdóname. Esa es la clave, hermano. Para tener victoria hay que venir ante el Señor. Bueno, entonces dice aquí la Escritura, aún es mucho el pueblo. Llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y de donde digo, Señor, pero ¿cómo lo vas a probar? Y continúa y dice, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo. El tal dice, no irá. Y el 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro. Algunos dirán, ay, ¿verdad? Como lame el perro, dice, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el 6 dice, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Lo que el Señor enseñó fue que los que doblaran sus rodillas y se inclinaran a beber el agua así con su boca en el agua, hermanos, ¿verdad? Esos iban a ser apartados. Y los otros que se arrodillaran, pero que agarraran el agua con sus manos y la bebieran como perro, hermanos. Así lo dice la Biblia, hermanos, Amén. Esos también iban a ser apartados. Usted dirá, bueno, qué curiosidades hace el Señor, ¿verdad? Si fueran en nuestros tiempos, usted dijera, qué sucio. O como dice mi niña, ¿verdad? Como ella está aprendiendo a hablar, dice, disgusting. Entonces, hermanos, dice, fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Fíjese, 300 nada más bebieron agua como el Señor decía, como perros, hermano. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, después de ser 32,000 hermanos, quedaron 10,000. Después de los 10,000 se regresaron, ¿cuántos? 9,700. Gedeón dijo, un momento.
Señor, ¿cómo me vas a mandar a pelear con 300 hombres? Señor, ¿por qué gano tan poquito, Señor? Mira el cheque, Señor. Ni para el diezmo, mentira, si hay el diezmo, solo que no lo quiere dar. Ni para la ofrenda, Señor, ¿cómo no? Si es lo primero que tenemos que hacer, hermano, para el Señor. ¿O no, hermano? Señor de lavaplatos, gloria a Dios, es un trabajo. Entonces, hermanos, se regresaron 9,700. 9,700 más 22,000. ¿Cuánto fue, hermano? 31,700 hombres que se regresaron, hermano. Y con 300, hermano, para derrotar a los madianitas. ¿Por qué, hermanos? No porque esos soldados o esos hombres que se regresaron no eran, hermanos, eficientes para pelear. Sí lo eran, hermanos, pero era una señal de que Dios le estaba enseñando: mira, Gedeón, lo que voy a hacer con 300 hombres. Mira, Gedeón, lo que yo tengo preparado con mi gloria, con mi poder, te voy a enseñar la cosa que tú no has visto. Así igual nosotros, hermano, con lo poco que en ocasiones usted ve, hermano, con eso poco puede hacer grandes cosas el Señor. Aunque esté en una tribulación, en un problema, hermanos, ahí Dios le va a mostrar su poder, su gloria y su presencia, hermanos. Es que tenemos que meternos en el problema, hermano. No importa, hermano. No es para que se deprima, no es para que, hermano, caiga en tristeza. Es para que se doble sus rodillas, hermano. No a lamer el agua, a orar, hermanos. A orar en la presencia del Señor. Y Gedeón, hermano, 300 hombres. Imagínense que le dijera: Molina, tienes $35,000 en la cuenta bancaria. Por fe lo declaramos. Pero te vamos a quitar 32 y te vas a quedar con 3. Señor, ¿cómo, Señor? Si quiero engordar becerros. Yo sé, siervo mío, que quieres engordar becerros. Pero vas a comprar 3 becerros nomás de $1,000. Bueno, lo cambiamos. Te voy a comprar 2 terneras y un becerro semental. Señor, pero yo quiero tener una engorda más grande. Pero lo que no sabe quizás el hermano Molina es de que de esas 2 terneras van a salir unos 2 becerritos que sean cuates. Y cuando nazcan van a ser 4 y las mamás van a ser 6 y el sementado son 7. Y ahí los empieza a multiplicar el Señor. Es que no necesitas 32,000, necesitas nomás 3,000. Pero en ocasiones, hermano, humanamente uno pone la mirada en lo material. Wow. No tengo, Señor, para la ofrenda. ¿Cómo de que no tienes? ¿Cómo que no alcanza? Tiene que alcanzar por fe. ¿Dónde está la fe, hermano? Entonces, hermano, 300 hombres. Y el resto del pueblo, hermano, se dobló de sus rodillas para beber aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Se regresaron, hermanos. Se fueron. ¿En dónde usted ha puesto su confianza, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Oh, si tuviera más dinero, haría más cosas más grandes. Entonces sí ofrendaría a la iglesia, pastor. No, hermanos. Entonces sí serviría al Señor. Pastor, su iglesia está muy pequeña. Entonces, si fuera más grande, entonces sí iría.
Conversaba yo con mi esposa, hermanos. Mi esposa y yo, ¿verdad? Porque yo estaba ahí, llegó mi esposa. Y decía mi esposa, pues con respecto que en ocasiones pues viene gente y se va. Y yo le dije, bueno, es que tenemos que ser como Gedeón. Jehová le dijo a Gedeón, ¿verdad?, que se iban a quedar con él los que Dios iba a usar para la gloria de su nombre y los que no los iba a regresar. Y así igual, hermanos, en todas las iglesias del Señor, el Señor va a dejar al pueblo que Él va a ocupar y va a usar para la gloria de su nombre. La pregunta sería, ¿usted es uno de los 300? ¿O es uno de los 31,700 que se regresaron? O si todavía no lo sabe, yo le pregunto, ¿de cuáles le gustaría ser a usted? ¿De los 300 o de los 31,700? Pero es que somos poquitos, 300, Señor, ¿cómo le vamos a ganar? Who cares? Vamos a confiar en el Padre Celestial. Vamos a confiar en el Señor. No es con espada ni con ejército, hermano, mas es con su Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su fe? No tengo, pastor. Si tiene, hermano, en el nombre de Jesús. No hay, sí hay en el nombre de Jesús. Clame al Padre Celestial, hermano, y va a ver que va a sobreabundar, hermanos. ¿De cuál es usted? ¿De los 300 o de los 31,700 que se regresaron? ¿Qué han de haber pensado los 300 que se quedaron? Oye, Gedeón, pues, ¿quieres que nos den una revolcada, hermano? Son muchos. Son bastantes. Mas sin en cambio, si usted sigue continuando leyendo, hermanos, Dios se los entregó, hermanos, y les dio la victoria. ¿Cuál es la victoria que tú has estado esperando en tu vida? ¿En dónde has puesto tu confianza, tu fe? Quizás porque tienes poquito, crees que no puede hacer cosas grandes el Señor ahí. 300 personas, hermano, con eso derrotó el Señor a los madianitas. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y que usted medite y se pregunte, dígale: Señor, bendito Señor, siempre he pensado en grande, pero ese pensamiento de pensar en grande, pienso de que si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, la vida sería más fácil. O quizás piensas, hermanos, que sería diferente y sería más easy going. Pero, hermano, aquí Jehová permitió que esos pueblos, los que no fuesen derrotados, los dejó para que fuesen como un aguijón para el pueblo de Israel. Los dejó como un aguijón para que ellos pudieran aprender y confiar y creer que tenían necesidad de Dios, que no había nadie más quien los pudiera librar de cualquier situación. Y por eso, hermanos, hay circunstancias en nuestra vida, hay pruebas, hay situaciones donde el Señor, hermanos, permite que nos sucedan en la vida, porque si no, hermanos, entonces nos apartaríamos o viviríamos como quisiéramos o haríamos lo que nos gustara. Y por eso, hermanos, cuando Dios permite que vengan esas situaciones es para que usted ponga su confianza en Él. Por eso, hermanos, si usted
hermano, lo que tenga, bienes, propiedades, negocios, si los tiene, gloria a Dios, levante las manos al cielo, pero manténgase buscando y clamando y gimiendo a Dios. No ponga su confianza en lo que tiene, ponga en la confianza en el Señor, ponga la confianza en Jehová de los ejércitos, el que le puede cuidar todo, el que le puede proveer todo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Padre, así como Gedeón, quizás, Señor, Gedeón se preocupó al ver 300 hombres, Señor, y la mayoría del pueblo se regresó. Padre, permítenos, Señor, no caer en temor. Permítenos no, Señor, caer en aflicción, en desesperación cuando vengan las situaciones, las pruebas, las luchas, Señor. Mas cuando vengan esas situaciones, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a ser uno como los 300, a ser como Gedeón. Señor, confiar, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor, porque con lo que tú nos has dado, Señor, vamos a hacer cosas grandes para tu gloria, para tu reino, Señor. Nunca nos faltará el pan de cada día, Señor. Nunca nos faltará el empleo, Señor amado. Nunca nos faltará, Señor, nada, Padre Santo, porque todo lo tenemos. Pero, Padre, no permitas que nosotros caigamos en el error como tu pueblo cayó, Señor. Que hacían lo que querían, Señor. Que seguían en pos de otros dioses, Señor. Mas cuando seamos más bendecidos, más prósperos, permítenos seguir buscándote más. Permítenos seguirte sirviendo, Señor amado. Permítenos seguir, Padre Santo, trabajando en tu obra, en tu viña, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Dios mío, de cualquier continente donde nos estén viendo, Padre, te pido por ellos sus necesidades, Señor. Quizás no tienen una tortilla en su mesa, Señor. Quizás no tienen un bocado, Señor, en su cocina, Padre. Pero, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, yo declaro, Señor, que habrá pan en la mesa, Señor. Yo declaro, Señor, que habrá refrigerio, Señor. Yo declaro, Señor, que tú proveerás, Señor, de una manera sobrenatural, aún, Señor, en las tierras de cultivo, en aquellos continentes donde quizás no hay agua. Padre, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, Señor, declaro que habrá lluvia, Señor, que habrá cosecha, Señor, que habrá fruto en el nombre de Jesús, aún en aquellas tierras sólidas. Aún, Señor, en aquellas aldeas, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, declaro fruto, declaro la cosecha, Señor, por el poder de tu palabra. Y, Padre, te pido por este pueblo, esta iglesia, Señor. Señor, inclina sus corazones hacia ti, inclina sus almas hacia ti. Padre, que no podamos nosotros inclinarnos a los bienes o a las cosas materiales, Padre. Permítenos inclinarnos hacia ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en este día, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el pastor Elías Ayala de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Boise, Idaho. Si usted tiene preguntas con respecto a nuestra iglesia o la ubicación
o nuestro ministerio, por favor no dude en llamarnos al número de teléfono 208-794-1481, o si usted está interesado en visitarnos en nuestra iglesia, la dirección es 8525 West Justin Rock, Boise, Idaho, y el código postal es 83704. Le invitamos a que usted nos siga acompañando en nuestros servicios, en nuestros programas por televisión todos los sábados a las 10:30 y los domingos servicios generales a las 5 de la tarde y viernes servicio de oración a las 7 de la noche. Le invitamos a que usted sea parte de este ministerio. Hasta